Kaixo Jon, Kaixo Carlos, ongi etorri. eskerrik asko. Eta zer moduz? Oso ondo, eta zu? Le he preguntado a este joven periodista vasco, le he saludado diciéndole, hola Jon, buenas tardes y ¿cómo estás? Y me contestó que está muy bien y que yo cómo estoy. Bueno, a juicio de mi mujer estoy de primera división. Jon, mil gracias por aceptar este nuevo encuentro. Para mí es un placer, Carlos. El público que nos ve, y yo particularmente, apreciamos en su justo valor los otros encuentros que hemos tenido con ese joven inteligente, talentoso, periodista, campeón de oratoria, profesor de debates, que es Jon. Es un hombre que admiro profundamente, es un joven inteligente, ilustrado y talentoso. Pues bien, Jon, también recuerdo que te anotaste otro éxito cuando, en el nombre de su valentía, desafió al Parlamento Vasco a un debate en euskera. ¿Es verdad? Sí, así es. Y cuéntame, ¿todos los parlamentarios hablan euskera? No, de hecho la mayoría no lo hace. Por eso queríamos demostrar que el euskera, como idioma cooficial que es en el País Vasco junto al castellano, es un idioma que también sirve para ser un idioma utilizado en política. Entonces lo que hicimos fue llevar estudiantes de la universidad que sabían manejar bien ese idioma y los pusimos a debatir. Estupendo. Les cuento que el euskera se dice que es la lengua más antigua de la humanidad, anterior al sánscrito, al copto, al elamita y desde luego al griego y al latín. A ver, Jon, cuéntanos un poquito, sé que recién desembarcas, ¿qué apuros pasa en este momento la política en España? Bueno, hay muchos apuros, pero el más reciente viene después de las elecciones generales del 26 de junio, en las que, bueno, nuevamente quedó un parlamento muy fragmentado y seguimos sin tener un gobierno formado. Además de eso, bueno, pues las malas cifras en cuanto a la economía, que parece crecer, pero al mismo tiempo se aumenta la brecha entre ciudadanos, vemos que es más necesario que nunca formar un gobierno estable que saque al país de las necesidades. Esos apuros pasa hoy la política en España. Quiero recordarle a nuestro auditorio que, cuando menos a mi juicio, la definición más acertada de política se debe a Sócrates cuando dijo que la política es el privilegiado quehacer de servir a la polis, es decir, a la comunidad. Luego entonces, el estar en la función pública trae aparejado el placer, la honra de servir a la comunidad. Las democracias, cuando el mundo era pequeñito y las poblaciones concomitantes a esa pequeñez, pues eran mucho más sencillas que ahora, porque el jefe de la comunidad se reunía con el pueblo tranquilamente en el ágora, en la plaza pública, y allí escuchaba las opiniones de la comunidad. Hoy por hoy, en naciones como México, con 130 millones de habitantes, pues la democracia tiene que ser representativa, y entonces el pueblo elige a sus legisladores, y estos han de retroalimentar al presidente, al poder ejecutivo, para trazar los rumbos del gobierno. Jon, te pregunto, el actual presidente de España, Mariano Rajoy, ¿esperas que se proponga para la próxima elección? Bueno, actualmente, de hecho, hace unos pocos días, el rey, que es el que tiene la tarea en España de convocar a un candidato para que se presente a la elección, porque nosotros hay que recordar que tenemos un sistema parlamentario, es decir, los votos de los españoles y las españolas no van a elegir a un presidente, sino que eligen una cámara, y esa cámara vota a uno de los candidatos, que puede ser cualquiera de los diputados de esa cámara, como presidente. Entonces, el rey encomienda a ese candidato que se presente a una votación. Mariano Rajoy ha dado una respuesta muy tibia a eso, una respuesta que se ha basado en decir, bueno, yo voy a la investidura, pero solamente si cuento con los apoyos necesarios, es decir, un sí, pero no, porque él no está en estos momentos seguro de qué apoyos va a tener, a pesar de haber sido, como ellos presumen, la fuerza más votada. Pero hay que recordar una cosa, en un sistema parlamentario el más votado no tiene por qué formar gobierno, porque sí, hay 7.900.000 de españoles y españolas que han votado por Mariano Rajoy, pero casi 16 millones que no lo han hecho.
De modo que hay que tener en cuenta que en estos sistemas parlamentarios nos podemos encontrar con que el tercero o incluso el cuarto de los partidos políticos más votados pueden llegar a formar gobierno. Es decir, que la mayoría de los españoles no se pronuncia por Mariano Rajoy. Exacto. O no se pronunció. Así es. Ya. Tiene que ver en esto toda esta fama, toda esta difusión de la corrupción en España. Sí, pero lamentablemente yo creo que la corrupción en España ha llegado a su techo en cuanto a la opinión pública. Lo que quiero decir es que aunque aparezca un nuevo caso de corrupción, ya hemos llegado a la saturación. Yo creo que la opinión pública no va a penalizar más los casos de corrupción. Y fundamentalmente creo que es por dos razones. La primera de ellas es porque hemos pasado unos años muy duros en los que ha habido grandes recortes en materia social, y la gente tiene miedo a que eso vaya a caer en saco roto si hay un cambio de gobierno. El mensaje que se ha trasladado es: tenemos que seguir por este camino, la recuperación está a la vuelta de la esquina, lo cual no es del todo cierto. Y por otro lado está la cuestión de la unidad nacional. Hay mucho miedo a la ruptura de España, que eso también tiene otras vertientes respecto a la entrada masiva de inmigrantes en España, sobre todo ahora provenientes de Siria, que lo que hace es que la gente tenga tanto miedo a tener que compartir cada vez el más pequeño trocito de pastel, que la corrupción ha quedado ahora mismo en un segundo plano. Se ha conseguido trasladar el mensaje de que la corrupción son casos aislados. 2.300 casos aislados, pero sí, casos aislados. Y hablando de este fantasma de la corrupción, ¿cómo se mira México desde la prensa europea? Bueno, pues un poco también con el gamberrismo habitual, ¿no? La exageración. No venden las buenas noticias no llenan periódicos, y desde luego que se ve, pues, normalmente lo peor. Se ve con bastante preocupación el conflicto del magisterio rural en México, y se ve también con preocupación en la lucha contra el narcotráfico. Pero, nuevamente, es una visión amplificada de lo malo. Ya. Te cuento que en mis casi 70 años de edad jamás había visto lo que hoy me revelaron los noticiarios de televisión. Resulta que los organismos empresariales en México hoy iniciaron una demanda contra el presidente del país por la elevación en los precios de insumos internos que proporciona el Estado. Eso jamás lo habíamos visto en México. Que se atreviera la iniciativa privada, los empresarios, a demandar judicialmente al presidente, jamás lo habíamos visto. Pero bueno, de cara a las próximas elecciones en España, de cara a las próximas elecciones en México, te reitero la pregunta de hace un momento. ¿Tú crees que Mariano Rajoy se presentará para una nueva elección? Mariano Rajoy ha vendido su mensaje de: yo soy la fuerza más votada, yo no tengo que explicar nada a nadie, los demás tienen que entenderse. Y en ese sentido es un poco la misma estrategia que sigue Donald Trump, ¿no? La estrategia de decir lo obvio, lo que todos aplicamos en la lógica de nuestras casas. Y si yo he sido el más votado, ¿por qué tengo que esforzarme en nada? Y eso la gente lo valora muy positivamente. Para mí es una gran tragedia, teniendo en cuenta que es un sistema parlamentario. Todavía estoy a la espera de ver esos pactos, esas coaliciones basadas en programas compartidos. Es decir, ¿qué propone el Partido Popular en coalición? Me da igual con quién sea. No creo que la izquierda no pueda pactar con la derecha, pero quiero saber cuál es el programa, cuáles son las propuestas de cara al futuro. Y lo que está esperando Mariano Rajoy es a obtener esa ventaja pírrica que le permitirá, junto a las bisagras territoriales, formar un gobierno en minoría. Y sí, se volverá a presentar, por supuesto, porque la estrategia suya es la del torero que se pone ante la puerta y recibe al toro. Vale. O sea, tú esperas que Mariano Rajoy se presente una vez más. Sí, por supuesto. Victoria pírrica, dijiste. ¿Es posible pensar hoy en día en el Estado español que la izquierda y la derecha celebren alianzas? ¿No sería eso mercadotecnia pura? No, de hecho, en un sistema parlamentario las alianzas de una misma ideología, nuevamente voy a hablar de lo que ha sucedido hasta ahora.
En el futuro no sabemos lo que sucederá, pero las alianzas de un mismo color devienen en la pérdida de votos de uno frente al otro, porque al final eso efectivamente es mercadotecnia. Se están peleando por el mismo voto, mientras que un partido de izquierdas y otro de derechas pueden pactar una agenda en la que realmente cada cual beneficie a los intereses que tiene representados. De manera que, bueno, pues por la gobernabilidad y por la estabilidad, pues pueden salir más o menos ilesos. Pues resulta que en México pasa algo parecido, John. Y esto, tú lo mencionaste hace un momento, esto ha dado una fortaleza nunca vista a los llamados partidos bisagra. Entendemos por partidos bisagra aquellos que, siendo una minoría, sumados a otra minoría, se convierten en una mayoría. A mí, por ejemplo, en lo personal no puedo dejar de comentarles que me alarma, que me aterroriza, que me asusta que el PRD, que es por naturaleza el partido bisagra en México, se una al partido Morena de Andrés Manuel López Obrador. Porque con honestidad les confieso que no quisiera ver una nueva edición de Nicolás Maduro fuera de Venezuela, sino asentada en México. Estos partidos bisagra que en España, ¿qué se definen? ¿Se definen como Podemos y como Ciudadanos? ¿Puede ser? No, en absoluto. Podemos y Ciudadanos ahora mismo están en posición de ser partidos importantes, es decir, de tener que compartir ministerios con los partidos, digamos, más votados, porque están en la tercera y la cuarta posición. El caso de España es un caso excepcional porque para ser un sistema proporcional, es decir, aquel que transforma los votos de la ciudadanía mediante reglas proporcionales en representación, tiene efectos mayoritarios. ¿Por qué? Porque siempre existen pequeños partidos territoriales, aquellos que defienden las fuerzas nacionalistas, en este caso el País Vasco y Cataluña, o Galicia, o Canarias también, que son aquellos que con sus 5 o 6 parlamentarios consiguen formar esos gobiernos pequeñitos. Me llevaría mucho explicar esto porque realmente el caso español es una rareza dentro del continente europeo, pero las bisagras no serían Podemos ni Ciudadanos, serán probablemente los partidos nacionalistas. O sea, debo entender que catalanes y vascos peneuvistas pudieran ser los partidos bisagras en la próxima elección de gobierno en España. Lo han sido durante los últimos 40 años y lamentablemente también es la responsabilidad de ellos el no haber tenido gobiernos de coalición en España. Somos novatos en esa materia, no sabemos cómo se funciona mediante el consenso, porque siempre ha existido esa bisagra de última hora que formaba la mayoría absoluta. En todo caso, si Cataluña o Euskadi, País Vasco, no buscan su independencia, porque me parece que la atomización de los Balcanes y de Checoslovaquia han mostrado la escasa viabilidad de los micropaíses en Europa, asumo que lo que buscarían sería una ampliación de ejercicio de sus derechos autonómicos. ¿Qué le falta a Cataluña y qué le falta al País Vasco? Bueno, se habla siempre de la consolidación del modelo autonómico en el cumplimiento de lo que recoge cada uno de los estatutos de autonomía, que vendrían a ser como las constituciones de las comunidades autónomas, que casi se puede decir que tenemos un sistema federal, pero no lo tenemos porque no todas las competencias están transferidas. En el caso concreto de Cataluña, la queja habitual suele ser en materia fiscal, es decir, Cataluña ha de pagar a Madrid en función de lo que Madrid dicta, mientras que el País Vasco, gracias al concierto económico que se negoció al final de la dictadura, paga a Madrid en función del Producto Interior Bruto de ese año. Digamos que los catalanes consideran insolidaria e injusta esa medida, pero claro, también responde a un sistema autonómico de solidaridad también, que reconoce que existen comunidades más ricas que otras y que entre todos tenemos que repartir. De modo que, bueno, el debate está más abierto y candente que nunca, pero en el caso catalán las reformas irían en ese sentido. Vale, por último, John, ¿cómo leo a estos partidos bisagra? ¿Como estatales o como regionalistas? Altamente regionalistas. ¿Como derechas o como izquierdas? Bueno, altamente regionalistas, y hay dos tipos, hay tanto de izquierdas como de derechas, porque digamos que el nacionalismo es una de las grandes escuelas ideológicas, mientras que ser de derechas o de izquierdas en este caso se está demostrando que parece una dimensión más, mientras que digamos que el eje central es la territorialidad o el nacionalismo. Vale, John. Bueno, pues una vez más te agradezco yo, te agradece el público que nos ve, tu presencia en México y tu generosidad
para que conversemos sobre estos temas. Te prometo que le enviaré una copia a Mariano Rajoy mañana mismo. Cuento con ello. Dale. Bueno, pues muchas gracias, amigos, y hasta la próxima.